Esta mañana y los días que han antecedido, San Marcos, como siempre suele darse, desde el 12 de mayo de 1551, cuando el rey de dos mundos, Carlos V, y su madre, la reina Juana, en la villa de Valladolid, dan el acta natalicia a la decana de América, gracias a la petición de Fray Tomás de San Martín, cuya estatua ustedes lo pueden ver a tiro de piedra, aquí en la plaza, y el capitán Jerónimo de Aliaga. O sea, una vez más, San Marcos se viste de gala intelectual para recibir con júbilo y con amplitud de miras al futuro de San Marcos, aquí presente. En buena hora, compañeros sanmarquinos. Sean ustedes bienvenidos a la Salamanca de América, a su casa de estudios, en donde empezarán a hacer sus primeras armas, en esta ocasión, en ciencias de la salud. Y esto acontece de manera ininterrumpida desde 1551 hasta el día de hoy. Por eso, cuando escuchamos con atención al decano de la Facultad de Psicología, el doctor Orellana, tenemos aquí al frente a la generación del siglo XXI, primer tercio del siglo XXI, porque como decía Vico, corse recurse, el tiempo avanza y las nuevas generaciones, evidentemente que hay que formarlas. Ese es el mensaje que dio José Ortega y Gasset, formar generaciones. Y los docentes aquí presentes tenemos esa misión sagrada de formar a las nuevas generaciones, a las nuevas jornadas sanmarquinas, en las 20 facultades y en las 66 escuelas profesionales. A mí se me ha encargado de hablar de un tema de viva actualidad, porque ustedes son, en el buen sentir de la palabra, la generación del bicentenario. Y no se puede entender en el mundo de la cultura, ahora, desde México hasta Chile, la historia de la medicina, de la psicología, del derecho o de cualquier saber cultural, si es que no se toca la puerta a la decana de América. Y más aún ahora, demostración al canto, lo vamos a hacer cuando abocetemos los precursores de la independencia. El Perú ha cumplido en fecha reciente, 1822, 2022, está en todo su frescor, todo lo tocante a lo que es el bicentenario. Y el bicentenario apuntala a la economía, a la sociología, letras, humanidades, el ámbito militar y el derecho. Porque el mundo de la cultura tiene 4 grandes órdenes normativos: el orden religioso, el orden social, el orden político y el orden jurídico. Esa es la conducta que apuntala el estudiante de medicina, el de psicología, el de química, el de matemática y el de física, en su condición de que ustedes son ciencias exactas. Pero las ciencias exactas tienen que ir a caballo con las ciencias culturales. Y para poder entender el presente hay que conocer el pasado. Y eso es lo que vamos a hacer a renglón seguido, apuntando algunos rasgos definitorios que ya, como debe ser en cualquier universidad, ahora San Marcos se tiene que rendir homenaje
se tiene que rendir los mejores saberes a quienes en su día llevaron a término nuestra independencia. Y San Marcos no es excepción a la regla, como lo vamos a evidenciar en este momento. Efectivamente, está todavía presente 2 aniversarios que realizamos el año pasado por el conducto regular del sillón rectoral que preside nuestra rectora, la primera en 400, ya prácticamente desde 1551, 472 años, la doctora Yeri Ramón Ruffner. Y esto lo hicimos en la casona de San Marcos, porque no podíamos nosotros desconocer, al contrario, teníamos que evidenciar, teníamos que hacer un recordatorio. Ahí está, el primer Congreso Constituyente. Y ese Congreso Constituyente se deliberó con las ideas liberales de los sanmarquinos que se formaron en el viejo claustro carolino que ustedes deben de conocer pronto, conocido como La Casona, hoy el Centro Cultural, Parque Universitario. Justamente en esos 4 muros silenciosos de saber, de cultura, de sapiencia, de humanitas, ahí se discutió el primer Congreso Constituyente. Porque hablar de Congreso Constituyente es hablar del nacimiento no de una ley, sino es hablar del nacimiento de una Constitución, que es justamente lo que en este momento ustedes están escuchando en las redes, en los periódicos, el tema de la tan mentada y poco entendida reforma constitucional. Y en San Marcos se sentaron los meridianos y los paralelos de la forma de gobierno republicana, de la forma de Estado unitario, de los hechos fundamentales, de la separación de funciones, justamente en 1822. Y para eso están al pie del cañón, ya lo mencionaremos a continuación, nuestros próceres, nuestros mártires, nuestros ideólogos, nuestros promártires, que hicieron, así como ustedes empiezan en este momento, sus primeras armas en el mundo de la cultura. Y el otro evento, también lo tenemos ahí presente, ahí está, sesión solemne. Y ese mar de fondo que ustedes ven ahí es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que actualmente lo ocupa el Congreso de la República. En consecuencia, como decía nuestro doctor honoris causa y premio Nobel, Mario Vargas Llosa, San Marcos es el reservorio de la cultura nacional. Y ven ustedes cómo ingresan y encuentran el bicentenario, que andando el tiempo también, por el tema de las generaciones, ustedes deben de seguir ampliando los horizontes, recordando patrióticamente a los ideólogos. Yo, por razones de tiempo, he elegido solamente 2 al tuntún, que los vamos a ver a continuación. Ahí está el primero, Toribio Rodríguez de Mendoza, que fue el maestro de esa generación que discutió en el Congreso Constituyente lo que fue la primera Constitución en el Perú, la de 1823, que como ustedes comprenderán, estamos ya prácticamente con su bicentenario. En consecuencia, todas las constituciones que se han venido dando, desde las bases, presidente de las bases y de las juntas preparatorias, el chachapoyano Toribio Rodríguez de Mendoza, catedrático de San Marcos, 1823, sin obviar las bases que él da en 1822, que vendrían a ser las viejas maestras,
1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1867, siglo XIX, entró al siglo XX, 1920, 1933, 1979, 1993. El núcleo duro y la cabeza de puente fue justamente lo que hizo el maestro Toribio Rodríguez de Mendoza, quien veía con alegría, con beneplácito, cómo sus discípulos discutían la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución. Parte dogmática, derechos fundamentales; parte orgánica, la Santa Trinidad de Montesquieu, ejecutivo, legislativo y judicial. Por eso que teníamos, sobre la base de la tarea que se me ha dado, hablar de los precursores de la independencia, mencionar como primer precursor, maestro de las generaciones de los inicios de la República, como diría el historiador sanmarquino Jorge Basadre, a Toribio Rodríguez de Mendoza. Y ahí está el plan expositivo, cuyo PPT oportunamente se le va a entregar por internet. Porque él tuvo su campo de acción, ¿dónde? En el convictorio de San Carlos. Ahí desarrolló un campo de acción muy importante, Toribio Rodríguez de Mendoza. San Marcos tiene un casco viejo, como tiene en España casi todas las universidades medievales, y San Marcos también es medieval. San Marcos, no se olviden, que es la hija predilecta de la Universidad de Salamanca, porque sus constituciones de la Universidad de Salamanca son justamente las que se tomaron en cuenta para dar los primeros pasos a nuestra alma mater. Y aquí quiero ver una breve digresión para decir lo siguiente. San Marcos, ¿ustedes lo ven ahí? Ahí está. San Marcos el Evangelista, que entre 4 apóstoles salió elegido San Marcos. Tiene una foto ahí que proviene de su tumba, que está en la Catedral de San Marcos, justamente en Alejandría, porque siempre es bueno traer a colación a nuestros epónimos. Yo ingresé, por ejemplo, a la gran unidad escolar Mariano Melgar, colegio emblemático. Y yo recuerdo a Mariano Melgar, como ustedes también recordarán a sus epónimos a nivel preuniversitario, a nivel de secundaria y a nivel ya universitario. Nunca se olviden de San Marcos, el Evangelista. Parte de sus restos están en la Catedral de Venecia también. Y ahí está con un león. Y ese es el león que los cuida a todos ustedes, porque el león cuidó, hasta que cerró sus párpados para siempre, a San Marcos. Toda universidad tiene un escudo, y nuestro escudo salta a la vista la presencia de San Marcos con su león. Y desde luego también con otros significados que seguramente los otros profesores que vengan a continuación se lo van a explicar. Vuelvo al tema central. Hay que atender a los próceres, a los mártires, a los ideólogos sobre la base de sus primeros balbuceos que hicieron en el claustro carolino, en la Casona. Y ahí el que dirigía con un faro iluminador sobre la base de un patos y de un etos pensante, formado sobre la base de la teología, formado sobre la base del hecho natural, fue naturalmente don Toribio Rodríguez de Mendoza.
ahí está también, dentro de ese marco receptor, la presencia del mercurio peruano, que desde 1791 a 1795 prácticamente estuvo en pleno hervor, en función de los ideólogos que tenían formación sanmarquina y que sabían perfectamente que pronto había que desprenderse del cordón umbilical de la península ibérica. Porque no olviden ustedes de que en ese entonces no había libertad de imprenta, no había libertad de cátedra. Ahí estaba el Santo Oficio, o lo que coloquialmente se llama la Santa Inquisición, para reprimir las ideas liberales, empezando por un personaje muy importante que redactó la Carta a los españoles americanos, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. En ese entonces no se podía, en la lengua de Cervantes, dar a la estampa o publicar estas ideas liberales, estas ideas patriotas. Lo habían hecho en francés, hasta que el padre de los libertadores, don José de San Martín y Simón Bolívar, que fueron recibidos y fueron nuestros dos honoris causa en San Marcos, estoy hablando de Francisco de Miranda, fue el que tradujo al castellano. Y como son lecturas, y las lecturas giran sobre la base de lo que es democracia, de lo que es libertad, de lo que hoy en día tanto necesitamos, que es la seguridad jurídica, derechos fundamentales, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo. Eso era lo que hacía falta. Pero no hay nada por casualidad, todo es por causalidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en 1812, 19 de marzo, se da la famosa Constitución de Cádiz, el Código Político Gaditano, que había desarrollado su debate en las Islas de León en 1808 y luego arribaron a Cádiz. Y en ese momento se le ocurre al genio, al cónsul Napoleón, invadir España, lo cual da nacimiento a la Guerra de la Independencia de 1808 a 1814. Y luego llega a Portugal Napoleón. Y como ustedes comprenderán, no le faltaba nada agarrar las velas y los barcos y llegar a la América Morena. Pero eso no sucedió. ¿Y por qué digo 1812? La respuesta es muy simple, porque fue el debate constituyente gaditano el que recibió a un catedrático de San Marcos, antiguo alcalde de Lima, Vicente Morales Duárez, que es el patrono de los abogados. Y él se formó aquí, en San Marcos, fino, culto, hombre de mundo y naturalmente de sentido común, que presidió las Cortes Gaditanas. Y digo 1812 porque es justamente el antecedente de todo el constitucionalismo de América Latina para poder entender desde nuestro México lindo y querido, o sea, la Nueva España, hasta el Plata, la Capitanía de Chile, o el Virreinato Río de la Plata, sin obviar el de Nueva Granada, Colombia y Venezuela, y desde luego el del Perú, en donde sus constituciones, Ora Perú, 1823, se inspiraron, gracias
a la forma como nace por vez primera la libertad de imprenta. Y al nacer la libertad de imprenta, todo entra por la vista, vienen las lecturas, y ahí prácticamente se extermina el Santo Oficio o la Santa Inquisición. Y todos tenemos derecho a oír, todos tenemos derecho a la defensa, todos tenemos libertad de opinión y, por supuesto, lo que hoy en día se llamaría, y se ve a diario, el debido proceso. Esas garantías se dieron en 1812 y esas cortes gaditanas las presidió un sanmarquino, Vicente Morales Duárez. Luego llegó el primer Congreso Constituyente, que ya lo hemos mencionado, y a partir de ahí cambia la historia en la América Latina, porque Perú fue el último virreinato que se desprendió del cordón umbilical de la corona de Castilla. Y luego viene ya los inicios de la República. En consecuencia, para poder entender los primeros pasos de nuestra vida republicana, pues no podemos dejar de mencionar, entre otros, que ya los voy a mencionar a renglón seguido, a Toribio Rodríguez de Mendoza. Todo esto tiene un gráfico, naturalmente, ¿no? Un gráfico de su partida de nacimiento, Chachapoyas, precioso lugar, el Mercurio peruano, tenemos a juristas también. Por eso que cuando fue el sesquicentenario, 1821-1971, hubo una comisión que estuvo integrado, entre otros pensadores peruanos. Ustedes han entrado y han visto la estatua, ¿de quién? De la maestra, de la historiadora, Ela Dunbar Temple. Hago una breve estación para decirles lo siguiente. Yo sí estoy aquí al frente y soy de Ciencia de la Salud, pero tengo que conocer la historia de mi universidad. Tengo que conocer el himno de mi universidad. Ese es un sanmarquino. El sentimiento que se da dentro de nuestra ciudadela académica desde 1551. Voy a hurtar coloquialmente una categoría del doctor Orellana, la identidad cultural que va de la mano con el multiculturalismo, porque ustedes son también de la sociedad del multiculturalismo, de la identidad cultural, del pluralismo, vale decir, lo que en términos coloquiales es la nación, porque la nación, como decía ese famoso pensador francés Renan, es un plebiscito todos los días, porque todos los días consultamos nuestra lengua, nuestra raza, el credo, nuestras costumbres, nuestras comidas, por citar unos cuantos botones de muestra. Ahí está justamente el rasgo definitorio, el perfil de todo sanmarquino. En ese orden de ideas, por lo tanto, los ideólogos fueron recordados cuando San Marcos cumplió 150 años. Y ahora, con 200 años a cuesta, a fortiori, deben seguir in mentis hominis de cada uno de nosotros. Ahí está Jorge Guillermo Leguía, sanmarquino, que ha sido el que ha redactado el mejor estudio de don Toribio Rodríguez de Mendoza, con ese título del precursor. ¿Cómo vamos a olvidar a nuestro Porras Barrenechea, cuya casa hoy en día es un museo y es un centro cultural, que también todo sanmarquino debe conocerlo y que se encuentra en Miraflores? Él quintesenció a los ideólogos precisamente teniendo en primer orden a Toribio Rodríguez de Mendoza. Ahí está el maestro Porras Barrenechea, quien también, con otro sanmarquino, José de la Riva Agüero, llevaron adelante, en su condición de historiadores de fuste,
todo lo concerniente al pensamiento ideológico de la emancipación. El Convictorio de San Carlos, ahí lo tenemos al Convictorio de San Carlos, con su escudo. Miren ustedes esa belleza arquitectónica, como dirían los italianos, ese bene culturale. Ese es San Marcos. Y ahí se discutieron las ideas en cátedra de vísperas, en la cátedra de institutas, entre otras cátedras, y que andando el tiempo, hoy en día ustedes lo saben, mallas curriculares son la base de sílabos por competencia. La ciencia avanza, la cultura avanza, los saberes culturales avanzan, pero ¿dónde se fermentó todo esto? Ahí lo tienen ustedes, en la casona. Y al costado de la casona, recuérdese una vez más, está una preciosa capilla. Y en esa preciosa capilla están prácticamente enterrados en el sótano gran parte de nuestros próceres, mártires, promártires. Y ahí reposan los restos de nuestros antepasados. Y esa es la patria. La patria es el lugar donde reposan los restos de nuestros antepasados. Y no se puede entender el patriotismo si es que no se recuerdan a nuestros próceres, mártires, promártires, ideólogos, abro comillas, sanmarquinos. Fueron sanmarquinos, se formaron en San Marcos. Y ahí está la estela que hasta el día de hoy sigue fulgiendo como cirio en la constelación de Can. Iluminación. Y eso fue el siglo XVIII, el siglo del iluminismo. El momento cumbre de la casona fue el siglo XVIII, el siglo de la Belle Époque, el siglo de las luces, que costó la vida a más de uno de nuestros mártires. Esa es la vida intelectual de la colonia o del virreinato. Y este autor fue el que desarrolló el derecho de gentes y el derecho natural. O sea, estamos aquí hablando de Ignacio. Este era el coquito, este era el libro de cabecera de los que estudiaban medicina, o los que estudiaban letras, o los que estudiaban derecho, o los que estudiaban teología, o lo que hoy en día sería estudios generales. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura. Para poder yo dominar mi materia, para yo poder dominar mi especialidad, tengo que saber el pasado. Ya vendrán otros más aquí presentes en esta exposición. El Mercurio peruano, que fue prácticamente un periódico que comenzó a avivar el debate ideológico para que llegue el 28 de julio de 1821. El 15 de julio, el Cabildo de Lima ya había firmado el acta de independencia. El 28 de julio, San Martín. Y el 30 de julio, la Decana de América. También sus profesores, sus alumnos, firmaron el acta de la independencia. Por eso que San Marcos es independentista. San Marcos gira sobre la base de lo que es hoy en día el patriotismo constitucional. Ya hablé de la Constitución de Cádiz, ahí lo tenemos, y lo pueden ver en la casona, en un óleo precioso que hay, Vicente Morales Duárez. Todo entra por la vista, esa es la motivación para yo, desde mi patos y de método pensante, saber por qué he ingresado a San Marcos. Por algo he ingresado a San Marcos. Y eso es mérito de ustedes y satisfacción de sus padres y de su familia. Hablé de la Inquisición. Se abolió la Inquisición en 1812. ¿Quién fue uno de los que influyó en todo esto? Vicente Morales Duárez, antiguo
catedrático de vísperas en la Decana de América. Ya viene el primer Congreso Constituyente, San Marcos, ahí está, este es San Marcos, la sede, casco viejo, casco histórico, y que hoy en día ocupa el Congreso de la República. La foto clásica que se da, con los debates liberales, conservadores, desde luego también una línea ideológica de liberalismo, la exaltación de la libertad, y que andando el tiempo se convierte en humanitas, porque los estudios generales es humanitas, en cualquier ciudad académica. Esa es la universidad, universitas, el conocimiento universal. Y aquí se debatió justamente el primer liberalismo político en la Decana de América. El homenaje que se hace en el sesquicentenario al primer Congreso Constituyente, en 3 tomos. Ahí está la jura de la independencia, viene el proyecto de Constitución, viene la acta del Congreso, luego de Toribio Rodríguez de Mendoza, salta a la vista, naturalmente, el primer presidente, que ustedes lo pueden ver en el Congreso, Francisco Javier de Luna Pizarro, que también influyó mucho en lo que es hoy en día, lo que a veces se ve como un espejismo o como un gatopardismo, el Estado social y democrático de derecho. En ese orden de ideas, el brazo derecho de Toribio Rodríguez de Mendoza, cuando da nacimiento al Congreso Constituyente, y el brazo derecho del primer presidente, Francisco Javier de Luna Pizarro. He ahí otro sanmarquino. He ahí la figura más importante que hemos tenido. Por algo se le ha llamado el republicano. Toribio Rodríguez Mendoza formó a Sánchez Carrión. Y Sánchez Carrión demostró como secretario de actas del proyecto de 1822 y de la Constitución de 1823 que conocía a Inesio, que conocía a John Locke, que es considerado el padre del liberalismo político, que conocía a Montesquieu con su espíritu de las leyes, que conocía el contrato social de Rousseau, que conocía naturalmente a todos los ideólogos de las revoluciones euroatlánticas, que empieza el 4 de julio de 1776 en Estados Unidos y se corona en el Congreso Constituyente de Filadelfia en 1787 para dar nacimiento a la primera Constitución en el globo terráqueo. Y a la otra vera, en el Viejo Mundo, la Francia revolucionaria, desde el 14 de agosto de 1789, con la toma de la Bastilla y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Cuáles eran los libros de cabecera de los próceres, de los mártires, de los ideólogos? Ora de Sánchez Carrión, ora de Toribio Rodríguez de Mendoza, ora de Luna Pizarro, los que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque sus profesores le enseñaron a embeber a los clásicos, que justamente fueron los que dieron un giro copernicano al siglo de la Belle Époque, de la Bella Época, el siglo de las luces, porque si yo apago las luces hay oscuridad. Y hasta las revoluciones en los Atlánticos había oscuridad. El rey reina y reinaba sobre la base de un don sobrenatural. Por lo tanto, no había sufragio activo, no había sufragio pasivo, en consecuencia no había elecciones. Hasta que con las revoluciones euroatlánticas el rey reina, pero no gobierna. Y esas ideas liberales cruzaron el charco
y llegaron a los dominios de ultramar, desde México hasta Chile y Argentina. Y San Marcos, evidentemente, que era el caldo de cultivo. San Marcos era la fontis, la fuente, el manantial para discutir estas ideas con respeto, con tolerancia y desde luego también llevando adelante publicaciones, porque no solamente enseñaban, sino también plasmaban, patentizaban sus ideas, porque ya 1812, recuérdese, empezó la libertad de imprenta. Ya se podían publicar libros y la Santa Inquisición se había ido a sus cuarteles de invierno hasta el día de hoy. Ese es José Faustino Sánchez Carrión, el tribuno de la República, que jugó un papel muy importante, ya lo dije, su formación en el Convictorio de San Carlos y su, evidentemente, granito de arena puesto en el Congreso Constituyente. Cuando hablo de Congreso Constituyente, permítaseme abrir una pestaña, hay que entender al Congreso Constituyente no como un parlamento, no como un congreso ordinario, no. La Convención de Filadelfia, que es el primer Congreso Constituyente, 1787, Estados Unidos, se reunió para dar nacimiento a una constitución, constitutio, constituciones, constituere, o sea, fundar algo. Y en el caso de Perú, miren ustedes, ¿quién es el que funda la República? El tribuno, el sanmarquino, Sánchez Carrión, que fue evidentemente uno de los engreídos del libertador Simón Bolívar, que fue naturalmente el que conocía, el que dominaba todo lo que hoy en día se llamaría el derecho parlamentario, o sea, la técnica parlamentaria, porque la Constitución es una ley, pero no es una ley cualquiera, es una ley de leyes, es una norma normarum, que está al frente como buque insignia, y eso se dio desde 1823, el famoso POA Constituent, el poder constituyente originario, y que con la Constitución de 1993 vendría a ser el poder constituyente derivado. Y Sánchez Carrión fue el que sentó justamente los meridianos y los paralelos. Sus lecturas en el casco viejo carolino influyeron mucho para poder desarrollar en su intelecto estas ideas liberales, estas ideas republicanas, estas ideas democráticas. Y ahí, para cerrar el círculo expositivo, había otro manual. Había otro manual. Así como vimos el Mercurio peruano de la primera época, porque después, entre 1823 y 1824, salió otro Mercurio peruano, y en los inicios del 20, otro Mercurio peruano que lo monta Víctor Andrés Belaúnde en el claustro sanmarquino. También hay otro referente obligatorio para entender a nuestros próceres y a nuestros ideólogos. Ahí lo tenemos, la abeja republicana. Y esa abeja republicana era justamente la que dirigía y en donde Blumenristre redactaba Sánchez Carrión sus proclamas. ¿Por qué? Ustedes lo han escuchado y ustedes lo han estudiado en el colegio. ¿Monarquía o república? Y la monarquía que se le atribuía a don José San Martín, y más que San Martín, a su ministro Bernardo Monteagudo, tenía una refutación, aclarando que la monarquía era constitucional, porque ya no había monarquía absoluta, porque el rey, a partir del siglo XVIII, en Europa y en América del Norte, se convierte en una figura decorativa. Y desde 1821 ya no es rey de la dinastía española, especialmente de los Austrias
y de los Borbones, porque el último o los últimos fueron Carlos IV y su hijo Fernando VII. Y el resto, lo que viene, reinan, pero no gobiernan. Y ahí, en ese famoso opúsculo, que se llama La Abeja Republicana, naturalmente que Sánchez Carrión defendió hasta con las uñas de león lo que es la República. Y eso es lo que tenemos hasta nuestros días, la República Peruana. Porque si hablo de república es porque estoy hablando de que hay de por medio separación de funciones. Ya lo hemos evidenciado. Es porque hay de por medio protección y promoción de los hechos fundamentales. Es porque hay de por medio tolerancia. Los sanmarquinos somos tolerantes, discutimos alturadamente, porque tenemos el legado histórico de los próceres y mártires que acabo de mencionar. En esa línea directriz hay todavía mucha tela que cortar. El tiempo es tirano. No quiero abusar de vuestra paciencia bíblica, tan solo recordarles de que ustedes han ingresado a la decana de América. Ustedes han ingresado a la universidad que hoy en día, en el mundo de la cultura, es el primus inter pares en esta América. Y ahí está el reto de ustedes, la forma como van a empezar ya, desde ahora, llevar adelante sus estudios en las 20 facultades y en las 66 escuelas profesionales. En el caso de ustedes, ciencia de la salud. Y lo dejé para el final, porque también lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí. Lo dejé para el final. Ciencia de la salud, he dicho. Muy bien. Lo tenemos aquí. Va a salir pronto. Va a salir pronto. Voy a hablar solamente de uno. El sabio Hipólito Unanue. Su referente obligatorio. Hipólito Unanue, médico, promédico, el que formó, pronto irán ustedes a estudiar ahí, el que formó San Fernando. Y también fue uno de los ideólogos de nuestra independencia, el sabio Hipólito Unanue. ¿Dónde hizo sus primeras armas? ¿En el Limbo? No, en San Marcos. Y lo que aprendió en San Marcos, anatómicamente hablando, es lo que ustedes van a seguir a modo de toma de posta. En buena hora, sean ustedes, compañeros sanmarquinos, bienvenidos a su nuevo hogar, culturalmente hablando, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¡Viva San Marcos! ¡Viva el Perú! Muchas gracias.